El ser humano siempre ha mirado hacia arriba, desde que aprendimos a contar las estrellas. Hemos sentido que algo o alguien nos observa desde el cielo. Pero fue en 1947, sobre las montañas nevadas del noroeste de los Estados Unidos, cuando un hombre común vio algo que no podía explicarse. Un destello, una formación imposible, un movimiento que desafiaba la lógica, la velocidad y el miedo. Aquel hombre, un piloto civil, empresario, voluntario de rescate aéreo, una mente racional acostumbrada a medir el cielo con precisión, al calcular distancias, trayectorias y altitudes con la calma de quien confía en la ciencia. Pero esa tarde, mientras sobrevolaba el monte Rainier, la realidad que conocía comenzó a quebrarse. Así que apaguen las luces, pónganse cómodos y suban el volumen a sus audífonos, porque estamos a punto de iniciar. Este es el caso de Kenneth Arnold. El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold despega desde la ciudad de Chehalis, en el estado de Washington, a bordo de una pequeña aeronave Collier A-2. Era un hombre serio, piloto con más de 4,000 horas de vuelo, empresario de equipos de seguridad y miembro voluntario del Servicio Aéreo de Rescate. Su objetivo: buscar un avión militar desaparecido cerca del monte Rainier. Pero lo que encontró ese día no fue un avión, sino algo imposible. A las 2:59 de la tarde, un reflejo metálico cruzó su vista. Al girar hacia el norte, vio una formación de 9 objetos brillantes moviéndose en línea recta y a gran velocidad. No dejaban estela, no tenían alas y su movimiento era errático, casi vivo. Volaban como platillos saltando sobre el agua. Oscilaban, giraban, reflejaban el sol. No parecían aviones. Eran como nada que hubiera visto. Arnold calculó su velocidad comparando su distancia con el monte Rainier y el monte Adams. El resultado lo dejó helado. 2,700 kilómetros por hora. Ninguna aeronave conocida, ni siquiera militar, podía alcanzar esa velocidad en 1947. Cuando aterrizó en Yakima, reportó el avistamiento a un oficial de aeropuerto y luego a la prensa local. Sin saberlo, acababa de iniciar la era moderna de los ovnis. El periodista Bill Pickett del East Oregonian escuchó su relato. Arnold explicó que los objetos volaban como platillos lanzados sobre el agua. Pickett, sin entender de todo la metáfora, tituló su nota como "Piloto ve 9 platillos voladores sobre el monte Rainier". Las frases "platillos voladores" se propagó como fuego en pradera seca. En cuestión de horas,
El caso ocupaba las portadas de todo el país. La prensa lo ridiculizó, lo glorificó y lo convirtió en una figura mediática. Pero lo más sorprendente no fue la atención, fue lo que vino después. En menos de 2 semanas, más de 800 reportes de objetos voladores llegaron a la estación de policía, bases aéreas y redacciones de periódicos. El fenómeno se había desatado. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos abrió un expediente confidencial. El caso fue clasificado como fenómeno aéreo no identificado. Se enviaron agentes para interrogar a Arnold y analizar su aeronave. El piloto fue descrito como mentalmente estable, físicamente sano y altamente confiable. Los investigadores no encontraron evidencia de reflejos, globos meteorológicos o espejismos. El testigo es creíble. No existe correlación con tráfico aéreo ni fenómeno meteorológico conocido. Aún así, el informe fue archivado, sin explicación, sin conclusión. Oficialmente, el caso Kenneth Arnold quedó sin resolver. Uno de los testimonios de la época comentó: "Mi esposo y yo vimos luces moviéndose sobre las montañas esa misma tarde. Se movían rápido, brillaban como espejos, y cuando intentamos señalarlas, desaparecieron de golpe". Decenas de testigos confirmaron haber visto lo mismo en diferentes puntos del estado. Los radares militares no detectaron nada, pero los observadores civiles sí vieron, sí confirmaron. Entre ellos, un sargento de la Guardia Nacional que declaró: "No eran aviones, no eran pájaros, se movían con precisión matemática". La prensa comenzó a hablar de invasión extraterrestre y el público, dividido entre la curiosidad y el miedo, empezó a mirar el cielo con desconfianza. Apenas 2 semanas después del avistamiento de Arnold, un nuevo titular estremeció al país. El ejército recupera los restos de un platillo volador en Roswell, Nuevo México. 2 historias separadas por días. ¿Coincidencia o conexión? Los investigadores modernos sostienen que sin el testimonio de Kenneth Arnold, el caso Roswell nunca habría sido tomado en serio. Arnold fue el primero en darle nombre al fenómeno, y Roswell fue la confirmación simbólica de que algo estaba ocurriendo. De hecho, en una entrevista posterior, Arnold confesó que ha sido contactado por oficiales que le pidieron no hablar más del tema. "Me dijeron que olvidara lo que vi, que era peligroso hablar. Pero, ¿cómo olvidar algo tan real?". A finales de 1947, el gobierno estadounidense lanzó una serie de proyectos secretos: Project Sign, Project Grudge y más tarde Project Blue Book. Un objetivo: investigar y desmentir los avistamientos de ovnis. No hay evidencia suficiente. Posible interpretación errónea de fenómenos naturales. Pero algunos investigadores dentro del proyecto discreparon. Algunos consideraron el caso auténtico y sugirieron la hipótesis de
tecnología desconocida. Uno de ellos, el mayor, Dewey Fournette, escribió en sus notas personales: el caso Arnold marca el inicio de una manifestación aérea no humana. Con el tiempo, el caso se entrelazó con teorías más amplias. Algunos ufólogos sostienen que lo que Arnold vio fue una formación de naves triangulares de origen no terrestre, mientras que otros creen que fue una prueba secreta del ejército de Estados Unidos. Hay incluso quienes afirman que el avistamiento fue parte de un patrón global. Avistamientos similares ocurrieron ese mismo año en Noruega, Chile y Argentina. Los objetos eran idénticos, mismo brillo, misma velocidad, misma trayectoria, como si algo estuviera escaneando la Tierra. El fenómeno al parecer no era local, sino global. Kenneth Arnold nunca cambió su versión. Durante casi 4 décadas repitió el mismo relato, palabra por palabra. Nunca se enriqueció, nunca buscó fama, y hasta su muerte en 1984 insistió: no sé qué harán, pero sé lo que vi, y lo que vi no era de este mundo. Su testimonio inspiró libros, películas y proyectos de investigación, y dio origen al término que definiría toda una era: los platillos voladores. Kenneth Arnold fue solo un hombre mirando al cielo, pero ese día el cielo le devolvió la mirada. Desde entonces millones han visto luces similares, formaciones imposibles, movimientos que desafían la física, y todos ellos, en algún punto, siguen el eco de su historia. Quizá que el 24 de junio de 1947 no fue el primer contacto, sino el primer reconocido, porque antes de los radares, antes de los satélites, ya había ojos mirando el firmamento, esperando entender lo que somos en medio de los cosmos. Ahora vamos a adentrarnos a la noche del 2 de julio de 1947. Una tormenta eléctrica azota el desierto de Nuevo México. Al amanecer, el ranchero Mac Brazel encuentra algo extraño entre sus campos: fragmentos metálicos tan livianos como el papel, pero imposible de romper o quemar. Los restos estaban esparcidos en una zona amplia del rancho Foster, cerca de Roswell. Brazel avisó que a las autoridades locales. Horas después, el ejército de los Estados Unidos se presentó en el lugar. El ejército anuncia la recuperación de un platillo volador en un rancho de Roswell. El titular recorrió el mundo, pero en 24 horas, el mismo ejército se retractó. No se trata de un platillo volador. Fue identificado como un globo meteorológico. Fue demasiado rápido, demasiado conveniente. Los restos fueron trasladados a la base aérea de Fort Worth, y los testigos civiles fueron silenciados. Uno de los testimonios de esa noche comentó: el material era plateado, pero se doblaba sin romperse. No era metal, era algo que nunca habíamos visto. Otro testigo mencionó: había restos de una nave,
y algo más, algo que parecía tener forma de cuerpo. Décadas más tarde, exmilitares y testigos revelaron que se recuperaron cuerpos pequeños del lugar del impacto. El ejército lo negó, pero documentos desclasificados y declaraciones juradas alimentaron la sospecha de un encubrimiento. Mientras tanto, Kenneth Arnold observaba el caos desde el norte, convenció de que lo que vio en el cielo y lo que cayó en Roswell era parte del mismo fenómeno. Ambos eventos ocurrieron en menos de 15 días. Ambos involucraron objetos que desafiaban la tecnología humana. Ambos fueron neutralizados por las autoridades con explicaciones superficiales. Los investigadores modernos creen que el avistamiento de Arnold pudo ser el vuelo de formación de las naves que finalmente colisionaron sobre Roswell. Una teoría audaz, pero respaldada por coincidencias de trayectorias y fechas. Otros piensan que fue una prueba militar de un proyecto secreto llamado Mogul, un sistema de globos diseñados para detectar pruebas nucleares soviéticas. Sin embargo, los propios ingenieros del proyecto aseguraron que los materiales hallados en Roswell no coincidían con sus prototipos. La línea entre la verdad y mentira se volvió tan delgada que nadie sabe en qué lado estamos. Décadas después, los informes clasificados comenzaron a filtrarse. En 1994, el gobierno de los Estados Unidos admitió que los restos de Roswell no eran de un globo meteorológico, pero los atribuyó nuevamente al proyecto Mogul. Aún así, los archivos revelaron una extraña coincidencia. Ese mismo verano de 1947, hubo 18 reportes oficiales de objetos no identificados sobrevolando el país, muchos como descripciones idénticas a las que dio Kenneth Arnold. Kenneth Arnold y Roswell son los dos pilares de una historia que sigue escribiéndose. Uno vio el comienzo y el otro las consecuencias. Quizás no fueron accidentes ni ilusiones. Quizás fueron advertencias, porque desde aquel verano de 1947, los cielos nunca volvieron a estar vacíos. Cada luz que se mueve en la noche, cada sombra que cruza en el horizonte, lleva el eco de aquel primer avistamiento. Comunidad, muchas gracias por escuchar otro episodio de Ecos del Oculto, un podcast de gaming paranormal. Si te gustó esta historia, no olvides seguirnos, compartir este episodio y dejar tu reseña. Nos vemos en el próximo viaje al mundo de lo desconocido. Se despide tu amigo Baba Yaga. Buenas noches.